Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias por darme este privilegio de poder terminar el día de hoy la exposición del Evangelio del apóstol Juan. Espero, Señor, que haya sido de bendición para todos los que estamos aquí, como lo fue para mí personalmente, ya que ha sido de gran aprovechamiento para mi vida espiritual, Señor. Terminamos un libro más de la Biblia, pero eso no significa que lo sepamos todo ni que nunca fallamos. Ayúdanos a seguir estudiando el resto de los libros de la Biblia que nos falta, pero sobre todo a seguir poniendo en práctica, Señor, las cosas que vamos aprendiendo cada día. En Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Evangelio de Juan, sermón número 43, sermón final. 43, sermón final. El día de hoy, hermanos, vamos a analizar todo el capítulo 21. Leímos, sin embargo, los últimos dos versos del capítulo 20. Hablan sobre el propósito de este libro, el propósito general del Evangelio de Juan. Son dos. Primero, presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Espero que después de la exposición de todos estos meses tengamos claro que Juan dice Jesucristo es el Hijo de Dios, pero entendiendo que cuando Juan usa esta frase está diciendo que es Hijo de Dios de la misma naturaleza del Padre. Es decir, que todos los atributos del Padre están en el Hijo. En otras palabras, Jesús es Dios. Pero no queda ahí, sino que para que al creer esto, nosotros tengamos vida en el nombre de Cristo Jesús. No es entonces un evangelio meramente académico con el propósito de darnos información. Es un libro dirigido hacia la meta de la salvación de las almas. Que podamos ser salvos por medio de creer en Jesucristo. Este evangelio, hermanos, si usted me pregunta a mí, es el evangelio más completo de los 4 evangelios de las Escrituras, pero entendiendo que cuando digo esto no estoy diciendo que los demás están incompletos, no, sino que este es el evangelio más cristológico. Esta es una de las razones por las que, por lo general, los pastores mandamos a los recién convertidos a leer el evangelio de Juan. Irónicamente, porque también es el más difícil de los 4. Y sin embargo, nosotros mandamos allá a los nuevecitos, a los tiernos en la fe, ve y lee el Evangelio de Juan. Es el más difícil, pero es el que si tú logras entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y crees en Él, entonces puedes tener vida eterna. Y esa es nuestra preocupación como pastores. Nosotros los pastores, los predicadores, trabajamos con almas. Ese es nuestro principal objetivo.
Muchas veces yo veo a familias muy bendecidas, si usted quiere, en la economía o con hermosas familias, pero cuando me doy cuenta que sus almas están perdidas porque no creen en Cristo y no viven para Cristo, digo, de nada le vale, de nada le sirve todos los éxitos que tenga en las demás áreas de su vida. Porque si nosotros tenemos una preocupación principal es que las almas sean salvas por medio de la fe en Cristo Jesús. También, esta es la razón por la que Juan 3:16 es el versículo más conocido en todo el mundo. Lamentablemente también el más mal interpretado o sacado de contexto por muchas personas, que hay un movimiento que se llama universalismo y creyendo que Juan 3:16 dice que todo el que crea en Cristo tendrá vida eterna, pues muchos dicen yo creo y ya, y viven como quieren y entonces creen que ya son salvos, sacando de contexto el versículo. Alguien dijo muy sabiamente, yo estoy de acuerdo con esta persona, que Juan debería de ser el primer evangelio al aparecer en el Nuevo Testamento. Porque ¿cuál es el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento? Es Mateo. Pero usted sabe que ese orden no es inspirado. Los libros son inspirados, no el orden en que aparecen en la Biblia. Igual los capítulos y los versículos tampoco son inspirados, fueron añadidos después. Yo estoy de acuerdo por 3 razones que el Evangelio de Juan debería de ser el primer evangelio en el Nuevo Testamento. La primera, porque es el evangelio más cristológico y es el evangelio dirigido a la iglesia en general. Mateo sabemos que está más bien dirigido más que nada a los judíos. Pero como la iglesia es universal y el pueblo judío no es universal, creo yo que Juan debería de estar primero. La segunda razón es porque el primer libro del Antiguo Testamento comienza diciendo en el principio. Y de esta forma, el primer libro del Nuevo Testamento comenzaría diciendo también en el principio. Es decir, cada testamento tendría su propio Génesis. De hecho, hay personas que llaman a Juan el Génesis del Nuevo Testamento. Y la tercera razón es porque esto dejaría a Lucas como el cuarto evangelio. Sería Juan, Mateo, Marcos y Lucas sería el cuarto evangelio. Y entonces Lucas y Hechos estarían en perfecta armonía porque Hechos es la continuación de Lucas. El tema el día de hoy, hermanos, lo titulé El gran final. Espero que sea un gran final. Espero que Dios me ayude a predicar bien y que sea un gran final. Porque no sé si le ha pasado que a lo mejor ha visto el gran final de una serie y dice, ay no, murió el que yo no quería que muriera. O tanto para que la protagonista no quedara casada con el protagonista. Así que si no es una gran final será mi culpa, pero no culpa de la palabra, porque este es un gran final. Y espero que de la misma manera que les duele cuando termina su serie favorita y quedan nostálgicos en sus series de Netflix, igual que de no, ay, vamos a extrañar Juan. O más bien muchos, finally, se acabó Juan. Vamos a analizar, hermano, el capítulo final, el gran final. Pero antes de analizar este capítulo 21, quiero decir un dato sobre este capítulo. Y es que muchos creen que Juan, capítulo 21, no lo escribió Juan. Pero es falso, lo vamos a ver el día de hoy. Se basan en que Juan 20, 30 y 31 parece el final del Evangelio de Juan, lo que acabamos de leer. Parece el final, porque está hablando del propósito de Juan y se acabó. Y muchos dicen entonces que Juan capítulo 21 fue añadido, que no fue Juan el que lo escribió y que por tanto no es inspirado. Sin embargo, eso es falso porque en el mismo capítulo 21, si nosotros entendimos en el tema 1, que fue la introducción a Juan hace 11 meses, y descartamos a todos los autores, a todos y dijimos que era Juan, y Juan dice yo soy el discípulo amado en lo que vamos a leer hoy, el que da testimonio de estas cosas, entonces vamos a tener claro que es falso y que este capítulo 21 fue escrito por Juan y que por tanto es inspirado. Contiene además algo muy importante que es la restauración de Pedro. Si en el capítulo 21 Pedro termina como un villano casi al nivel de Judas en Juan. Pero es en el capítulo 21 donde Pedro es restaurado y es prácticamente tomado en cuenta como una de las columnas de la iglesia cristiana del siglo I. Con esto en mente vamos entonces a analizar todo el capítulo 21. Son 25 versículos
pero no se preocupe que vamos a ir sobre lo más importante, lo más esencial, aunque todo es importante, pero hay muchas cosas de Juan que ya hemos venido hablando y que no vamos a reparar mucho en ellas. Lo vamos a analizar, la primera sección bajo el encabezado, el fracaso humano sin Cristo. El fracaso humano sin Cristo. ¿Cuántos saben que sin Cristo no somos nada? Vamos a leer del verso 1 al 5. Juan capítulo 21, verso 1 al 5. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de la casa el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, les gritó, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron de lejos con un grito: no. No. En esta parte, hermano, vemos cómo Jesús se manifiesta una vez más a sus discípulos. Dice una vez más porque aprendimos en el tema pasado que se les apareció dos veces. Primero a los 10 sin Tomás y luego a los 11 con Tomás y confrontó a Tomás. Y esta es la tercera vez que Jesús está apareciendo a sus discípulos después de resucitar. Es muy importante que entendamos que todas estas apariciones tenían el propósito expreso de disipar de la mente de sus discípulos toda duda de que Jesús había resucitado con un cuerpo material, de que no era un espíritu. Fue tanto el impacto que a raíz de estas apariciones los apóstoles pasaron de haber estado escondidos en un cuarto con miedo a la guardia romana y a la guardia del templo y al ejército romano, que se volvieron unos intrépidos y poderosos predicadores del evangelio, predicando el tema de la resurrección. Hay un dato aquí que parece no importante, pero cuando lo armonizamos con Mateo es muy importante. Y es que el lugar donde se les aparece es el mar de Tiberias. Este mar está en Galilea. Las otras dos apariciones fueron en Jerusalén, pero ahora Jesús se les aparece en otra ciudad. Y si no leemos Mateo no entendemos por qué. Pero cuando vemos Mateo 28:10 dice que Jesús les dijo que salieran de Jerusalén, que fueran a Galilea y que le dijeran a la gente de Galilea que Cristo había resucitado, que Él había resucitado, a los que creían en Cristo de Galilea. Pero en el verso 16, Mateo 28:16 dice que Jesús les dijo específicamente un punto geográfico donde Él se les iba a aparecer la siguiente vez, que es la tercera vez, que es la que estamos viendo. Y si usted ve, Mateo 28:16 dice que era una montaña. Jesús les dijo: vayan a Galilea, a tal montaña, y en esa montaña yo me voy a aparecer a ustedes. Esto es importante. Cuando avancemos usted va a entender por qué es importante esto. Dice que los que estaban ahí, pescando en el lago, no en la montaña, ahorita vamos a ver esto, eran Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Eran en total 7, usted los puede contar. Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo y Juan, que sabemos que eran los hijos de Zebedeo, y se cree que los otros dos, que simplemente se dice como otros dos discípulos, eran Andrés y Felipe. ¿Por qué Andrés y Felipe? Por la cercanía con Pedro. Andrés era su hermano, Andrés era el hermano de Pedro y Felipe era muy cercano con Pedro. Y Simón Pedro tuvo una brillante, entre comillas, idea. Y les dijo: me voy a pescar. Esta es la primera insinuación de que algo anda mal. ¿Por qué? Porque no están en la ubicación geográfica a la que Jesús los envió cuando Jesús se aparece a ellos. No están en la montaña donde Jesús les dijo: vayan a Galilea, tal montaña, y ahí me esperan, porque ahí me he de manifestar a ustedes, sino que cuando Jesús se manifiesta a ellos, están en un lago pescando.
entre comillas, porque no han agarrado nada. Todo parece que, como siempre, nuestro hermano Pedro, tan impulsivo como él era, después de esperar cierto tiempo en la montaña, dijo: suficiente, no espero más. Él era así. Él era impulsivo y tuvo una gran idea y dijo: me voy a pescar. Los eruditos en griego dicen que esta declaración es muy fuerte porque en realidad lo que Pedro está diciendo es: suficiente, no esperaré más la aparición de Cristo, Cristo se ha tardado y yo me vuelvo de forma definitiva a mi antiguo trabajo de ser pescador. Hay por lo menos dos razones por las que esta conclusión, aunque es fuerte, la podemos deducir. La primera es que Jesús profetizó que sus discípulos lo abandonarían y cada uno se iría por su lado. Algunas traducciones, en lugar de decir que los discípulos se irían por su lado, dice que volverían a sus negocios, volverían a sus casas, volverían a sus antiguos trabajos, a sus business personales de ellos. Y la segunda razón por la que esto parece acertado es porque en el verso 15, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, y Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En realidad la frase "me amas más que estos" se entiende mejor si la entendemos, valga la redundancia, que Jesús le está diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estas redes, que esta barca, que tu oficio que tú practicas? Tiene sentido, porque si la entendemos que le está diciendo: Pedro, tú me amas más que estos 6, como tendemos a entenderlo, entonces ¿qué tipo de pregunta tóxica y problemática y controversial es esa? Cuando Pedro: claro, te amo más que Tomás que está aquí, ¿te acuerdas que no te creía? No. Ya cuando lleguemos ahí, usted va a ver que el contexto más sano es que realmente Pedro, cuando se impacienta y decide no esperar en la montaña, sino irse a pescar, en realidad está diciendo: yo dejo todo esto, abandono completamente esto y me volveré a mis redes, me volveré a mi barca, me volveré a mi oficio. Y es en ese contexto que Cristo le dice en el verso 15: me amas más que estas cosas, que estos artefactos. Lo malo no fue que Pedro tuvo una mala idea, lo malo fue que 6 personas consideraron que era una buena idea, porque le dijeron: vamos nosotros también contigo. Los 6 le siguieron en sus planes. Hay que tener cuidado a quién seguimos. Hay que tener mucho cuidado. Pedro tenía influencia sobre ellos. Era un gran líder Pedro. Y dijeron: si Pedro, que es Pedro, se está yendo a pescar y diciendo yo renuncio al ministerio, pues nosotros también. Y se fueron con Pedro. Hay gente que puede tener mucha influencia sobre nosotros por su carácter, por su liderazgo, y sin embargo puede estar errado y no debemos seguirle. Por eso es bien importante uno desarrollar, su propio criterio, leer la Biblia, entender la Biblia y tener claro qué es lo que Dios pide de nosotros, para no estar siguiendo a cualquiera. Esta es la razón por la que el día de hoy, hermano, en la mayoría de las iglesias hay tan mala doctrina, porque el que lleva el mando de la predicación tiene mala doctrina y los demás no tienen criterio. Y como yo lo he dicho siempre, un falso maestro llega hasta donde tu ignorancia de la Biblia se lo permite. Usted tiene que siempre estar pesando lo que nosotros hablamos aquí. Eso no es pecado. Siempre estar pesándolo y comparándolo con la Escritura. Y también ver nuestra vida como predicadores si lo que predicamos aquí se ajusta a cómo vivimos. Eso está bien, eso no tiene ningún problema. A mí no me molesta. Entonces los 7, una vez que Pedro tuvo esta idea y los demás dijeron vamos contigo, entraron a una barca, dice, y aquella noche no pescaron nada. Fue una experiencia de fracaso, fue una noche para el olvido. Eran expertos en pesca, eran pescadores, ese era su oficio, pero esa noche no agarraron nada, ya vamos a ver por qué. Y es que Cristo les está dando una lección, Cristo les está diciendo, sin mí su vida es un fracaso. Porque yo no los llamé a ustedes para que después ustedes me abandonaran a mí y se fueran a pescar, sino que Mateo 4:19 dice, yo los llamé para que ustedes sean pescadores de hombres. Es decir, lo que ellos tenían que hacer era esperar la manifestación de Jesús con paciencia y después iban a ser comisionados para ir a predicar el evangelio.
Y toda la noche, hermano, pasaron tratando de pescar y no agarraron nada. Y entonces Jesús, cuando estaba amaneciendo, se presentó a ellos y al principio no lo reconocen. Cuando leemos las manifestaciones de Cristo a sus discípulos, todo parece indicar que las manifestaciones de Cristo resucitado tenían como una cierta velación a los ojos de sus discípulos. Solamente lo podían reconocer si Él decía yo soy, o a la hora de partir el pan, Él tenía que hacer algo extra para que ellos lo reconocieran. Es decir, cuando Él se presentaba inmediatamente, ellos no decían inmediatamente, este es el Señor, sino que estaba de cierta forma velado para ellos y entonces Él tenía que hacer algo para que ellos lo reconocieran, partir el pan, hablar una palabra, predicarles. Aquellos dos que iban camino a Emaús, dice que después dijeron, con razón es que ardía nuestro corazón cuando Él los estaba hablando la palabra. Que dice que partió el pan con ellos y en ese momento dijeron, es el Señor. Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esta pregunta en sí, si usted la analiza, es una suave reprensión. Suave y reprensión. ¿Por qué suave y reprensión? Suave porque les dice, hijitos, cariñosamente. Cariñosamente. Si yo hubiera sido, ¿qué hacen acá? No tenía que estar allá donde les dije que iba a aparecer. Pero el Señor viene amablemente, pero trae la vara así como atrás de la cintura. Ahorita la vamos a ver cuando se las da. Y les dice, hijitos, esa es la parte cariñosa, pero esta es la reprensión. ¿Tienen algo de comer? Es que Jesús sabía que no tenían nada. Y esa es la reprensión. Jesús sabía que ellos no tenían absolutamente nada y le responden, no. Este no es el no a todas las cosas que nosotros, hermano, queremos hacer sin la bendición de Dios. Muchas veces queremos hacer muchas cosas que no son la voluntad de Dios y siempre, hermano, nos va a ir mal, siempre. Que te quede claro, hermano, hermana, sin Cristo, si tú dices que tú eres cristiano y tú pretendes separarte de Cristo, no te va a ir bien, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. En otras palabras, cuando ellos dicen no tenemos nada, Jesús les está diciendo, hagan algo más que yo no les envié a hacer y los veré fracasar. Estamos en un fracaso sin Cristo. Hay un fracaso humano en nuestra vida sin Cristo. Pero ahora viene la segunda parte, hermanos, y es el poder que sí tenemos en Cristo. Separados de Cristo nada podemos hacer, pero en Cristo hay un poder, una bendición que Él ha puesto sobre nosotros. Para eso vamos a leer del verso 6 al 14. Juan capítulo 21, verso 6 al 14. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad, de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Jesús les ha gritado de lejos que si tienen algo, ellos han dicho que no tienen nada, y ahora Jesús pasa a darles una instrucción. Les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Lección 1, separados de mí nada pueden hacer. Porque no tienen nada, porque les pregunta qué tienen y no tienen nada. Esa es la lección número 1.
Y ahora está a punto de darles la lección número 2. Pero si vemos el contexto, hermano, ellos están cansados, están frustrados, se habían desvelado toda la noche, habían hecho esfuerzo por pescar toda la noche. Dicen que el oficio de pescador es uno de los más pesados que existe. Estaban extenuados y ahora un extraño les gritaba a 200 codos de distancia, dándoles instrucciones cuando ellos eran unos experimentados pescadores. Seguramente se vieron tentados a decir: toda la noche hemos estado pescando. Nosotros no tenemos por qué hacerte caso a ti. ¿Quién eres? Déjanos en paz. ¿Cuál es la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de la barca? Si los peces andan aquí abajo por todos lados. Pero había autoridad en la voz y dice que entonces echaron la red y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Obedecieron. Había autoridad, había seguridad en la voz de aquel desconocido. Tal parece que toda la noche Jesús había alejado a los peces de ellos. Los había alejado. Los peces no estaban ahí en toda esa noche cuando ellos trataron de pescar. Pero ahora, por su palabra y por su poder, Jesús arría, si usted quiere, por falta de otro mejor término, a todos los peces al lado derecho de la barca. Ese es poder, hermanos. Yo no sé si usted lo ve, pero eso es poder. Poder sobre la naturaleza, poder sobre los seres vivos. Los dirigió todos al lado derecho, de tal forma que cuando ellos lanzaron la red, agarraron tantísimos peces, hermano, que aún entre todos estaban batallando con esta red que estaba llena de peces. Y justo en ese momento Juan lo reconoció. Dice: entonces el discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Tiene un signo de exclamación. El humor es de alegría, de júbilo, de sorpresa. Es el Señor. Juan sabe que solo Cristo tiene poder sobrenatural sobre dónde están los peces. ¿De quién más? Es el Señor. Si nos dice que lancemos la red a la derecha y no la podemos sacar de tantos peces, y la estuvimos lanzando toda la noche y no sacamos nada por nosotros mismos, entonces es el Señor. Pedro, impulsivo como siempre, se ciñe su ropa, por alguna razón se la había quitado para pescar, para tener más habilidad, no se quería sentir atado con las túnicas que se usaban en el siglo I, se desprendió de todo, no creo que estaba completamente desnudo, es probable que tenía una especie de taparrabo del siglo I, según dicen los expertos. Jala su túnica, jala su ropa y se lanza al mar. Juan era más rápido para discernir, pero Pedro era más rápido para actuar. Y lo vemos en otros pasajes. Por ejemplo, en Juan 28 dice que aunque Pedro entró primero a la tumba y vio primero, Juan, que entró después, creyó primero. Entonces Pedro se lanzó, comenzó a nadar a la playita donde estaba el Señor, desde donde el Señor les había hablado. Y dice que los otros discípulos trajeron la barca y cuando llegaron a la playita donde estaba el Señor, había brasas puestas, había un pez encima de las brasas y había pan. Jesús no había ido a pescar, pero Jesús ya tenía pez. Tenía pan también ahí. Sabemos que esto tuvo que haber sido producto de un milagro, ¿no? Cristo ya había multiplicado panes y peces en el pasado. Así que ahora está a punto de invitarles a sus cansados y desvelados hijitos, muy cariñosamente como Él los llama, un desayuno fresco por la mañana. Ve el cuidado, el amor del Señor. Cuando nosotros somos de Él, hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y debemos confiar en Él hasta el final. Aunque a veces las cosas lucen un poco difíciles, Pedro se desesperó, dijo: no, ya no vino, ya me voy. Y el Señor Jesucristo le sigue extendiendo su amor, su misericordia. Pedro le llama hijito, le fríe su pescadito, su pancito y le dice: vengan, vamos a comer. Había 153 peces y la gente que le gustan las alegorías han inventado miles de cosas. ¿Por qué eran 153? ¿Qué significa 153? Y yo le voy a dar una explicación. Simplemente significa que eran 153.
Pero ¿por qué los contaron? Debe haber una enseñanza ahí, ¿por qué los contaron? La frase que sigue nos da a entender por qué los contaron. Dice que siendo tantos la red no se rompía y eso les llamó la atención. Oye, ¿cómo es posible que sean tantos y la red no se rompe? ¿Cuántos son? 153. Los cuentan, porque además también cuando un grupo de pescadores iba a pescar, contaban el producto final para repartirlo en partes iguales. Así de fácil. Y la lección aquí es, sin Jesús toda la noche no agarraron nada, pero con Cristo en un solo intento agarraron más de lo que humanamente era posible. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder, hermano? ¿Cuántos confían en la provisión del Señor, en el cuidado del Señor? Qué hermoso es, hermano, que nosotros dependamos de un Dios para el que no hay nada imposible. Porque usted sabe que en este mundo, hermano, nos enfrentamos a tantas cosas que el hombre no puede hacer, ¿sí o no? A veces un diagnóstico y el doctor dice, no, ya no hay nada que hacer. Pero Dios tiene la última palabra. A veces estás batallando económicamente o en alguna situación y tú dices, no, aquí ya nadie me puede ayudar. Vas a contratar un abogado, ¿usted me puede ayudar? No, lo siento, su caso es imposible. Pero Dios tiene la última palabra. Por eso es que los cristianos, hermano, debemos vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestra confianza, dice el salmista, viene del Señor que creó los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y el Señor los invita, les dice, venid, comed. Ninguno se atrevía a preguntarle, dice, sabían dentro de ellos quién era. Pero usted se pregunta, ¿por qué no se atreven a preguntar? La razón es porque han desobedecido. Estos 7 desobedientes están frente a su Señor, que los está confrontando. ¿Qué hacen aquí, chicos? Pescando. Ya tan pronto piensan dejar el ministerio, porque me tardé un tiempecito de más en manifestarme. Se sienten culpables y entonces mejor se acercan sigilosamente y están callados, como diciendo, Él es el Señor, pero no se atreven a abrir la boca. Dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos. El Señor los invitó a tener comunión con Él. Ustedes han desobedecido, pero son mis hijos. Así que yo los invito, vengan, tengan comunión conmigo, coman conmigo. Aquí está el pez, aquí está el pescado, aquí está el pan. Si tú eres hijo de Dios, nunca creas la mentira que porque has fallado en alguna cosa, Dios no te recibe. Eso es una mentira, eso no existe. Cuando nosotros fallamos como hijos de Dios y pecamos o desobedecemos en alguna área y nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor siempre nos recibe. Voy a decir algo que a lo mejor es peligroso para gente que no entiende mucha doctrina, pero es que tu pecado jamás será más grande que la gracia de Dios. Claro, aclarando si tú eres un verdadero hijo de Dios. Porque entonces el verdadero hijo de Dios no es el que anda tratando de llenarse de pecado. ¿Se acuerdan una anécdota que les conté? No sé si fue en esta serie o en la de Romanos. Que un hombre burlándose de un cristiano le dijo, entonces tú crees en eso de la gracia. En eso de que si el Señor te salva, entonces tú, si un día fallas, el Señor te recibe porque tú eres su hijo y tú eres salvo. Sí, yo creo eso. Le dijo, entonces me voy a convertir y una vez que ya sea salvo, me voy a llenar de pecado y voy a hacer lo que yo quiera. Porque si eso es lo que tú enseñas. Y el hombre le dijo, si un día tú te salvas, yo no creo que te quieras llenar de pecado. Vamos al encabezado que sigue, la restauración de Pedro. La restauración de Pedro, vamos a leer del versículo 15 al 19. Mateo 21, 15 al 19. Juan, ¿qué dije? Es que como dijimos que hay que cambiarlos, ¿verdad? Juan, 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor permite que Pedro coma, aunque Pedro estaba comiendo y pensando. Vamos a ver qué sigue. Porque una vez que hubieron comido, el Señor va inmediatamente sobre Pedro. Porque es que Pedro había negado al Señor, número uno, pero además él había sido el cabecilla de esta brillante idea de vámonos a pescar, muchachos. Ya no vino el Señor. Juan 1:42, aprendimos, hermano, que el Señor le había cambiado el nombre a Pedro, ¿no? Que se llamaba Simón, le puso por sobrenombre Cefas, que quiere decir Pedro, quiere decir una piedrecilla, algo fuerte, algo que no es de la misma consistencia. Pero algunas veces, hermano, el Señor le seguía llamando Simón, especialmente cuando él hacía algo que necesitara corrección, que necesitara reprensión. Porque mire cómo lo llama acá, le dice Simón, hijo de Jonás. Y Pedro diría para su dentro: Señor, pues si tú me cambiaste el nombre a Pedro, ¿por qué me estás diciendo Simón? Te estoy diciendo Simón porque ese es tu antiguo nombre y estás actuando como tu antiguo yo. Estás actuando como antes de que tú me conocieras a mí. Y esa no es mi voluntad. Mi voluntad es que tú seas un hombre nuevo y que actúes como un discípulo mío. Ya explicamos que este verso 15 lo entendemos, que Jesús le está diciendo: me amas más que a estos, refiriéndose a las redes y a todos los artefactos de pesca y no comparándolo con los otros discípulos. El Señor viene a restaurar a Pedro porque Pedro iba a ser una pieza clave en el siglo I en la iglesia cristiana. Lo había negado públicamente, el Señor necesita restaurarlo también públicamente. Pedro había negado al Señor, pero era cristiano, era hijo de Dios, y por tanto el Señor no lo abandona, sino que busca restaurarlo. Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Por lo menos hay tres cosas aquí en esto, hermanos, que podemos aprender. Que el Señor le dice: apacienta mis corderos. Tres cosas por lo menos. Número uno, apacentar significa dar de comer. Y lo que el Señor le está diciendo es: trabaja para que des de comer a mis ovejas. Obviamente el alimento del cristiano sabemos, hermanos, que es la palabra de Dios. Segundo, cuando llama a los corderos dice: son míos. Apacienta mis corderos, no tuyos, son míos. Y lo tercero es que al llamarle corderos se está refiriendo a lo más vulnerable del rebaño, a los pequeñitos. Y le está diciendo: Pedro, tú eres de un carácter fuerte, tú eres impetuoso, ten mucho cuidado en cómo le das de comer a mis corderitos, porque son míos y son vulnerables, no los vayas a lastimar, no los vayas a dañar. Está llamando a Pedro, el impetuoso, a ser tierno en el ministerio. Aquí hay un mensaje para los predicadores, para los pastores también. Y le pregunta la segunda vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le vuelve a preguntar. Pedro vuelve a decir sí, y ahora el mandamiento varía un poco porque le dice: pastorea a mis ovejas. El primero es darle de comer a los corderitos más pequeños, pero ahora esta palabra pastorear habla más de dar de comer, habla de supervisar y cuidar de una forma general al rebaño en general. Habla del trabajo entonces de un pastor, que es dar de comer a las ovejas, la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo en este momento, pero también cuidar a las ovejas, ver por ellas. Le pregunta la tercera vez el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Pedro se derrumba. Pedro dice que se entristece de que el Señor le preguntara la tercera vez, pero es que Pedro lo había negado 3 veces.
Y lo que había pasado es que en ese suceso de Pedro haber negado al Señor, su palabra había perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque él había dicho, yo no te negaré, sino que iré hasta la muerte contigo. Y ahora el Señor lo llama a pensar bien lo que está diciendo. Piensa bien lo que me estás diciendo. Escucha bien lo que te estoy preguntando. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, ya entendí. He perdido credibilidad porque la última vez que dije algo mentí. Y Pedro se derrumba. ¿Y sabe qué, hermanos? Muchas veces en la iglesia nosotros decimos, ¿cuántos aman a Cristo? Y deberíamos de pensar bien antes de contestar. No porque no lo amemos, ¿no? Sino porque hay que ver si nuestra respuesta que vamos a dar es coherente con cómo vivimos. Porque decir sí, cualquiera que tiene boca lo hace. El problema es escudriñarle su vida a esa gente. Para ver si de verdad son hijos de Dios. Y el Señor le dice entonces, ok, Pedro, yo sé que estás diciendo la verdad, porque Pedro dice, Señor, pues si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En esta ocasión Pedro está siendo sincero. El Señor sabe que Pedro está siendo sincero. Y el Señor le dice, yo sé que eres sincero. Es más, ¿sabes qué? Con tu muerte de obediencia vas a glorificar a Dios. Y desde aquí podemos encontrar a un Pedro diferente en las Escrituras. A un Pedro que siguió teniendo fallas porque siguió siendo humano, como aquella vez en Gálatas 2 donde Pablo lo tuvo que regañar. Porque no quiere decir que se convirtió en un santo perfecto terminado, pero desde aquí nosotros podemos ver que Pedro no vivió más para sí, vivió para Cristo el resto de su vida. La tradición dice, eso no está en la Biblia, que Pedro estaba en Roma, eso es lo que cuentan los que han escrito libros de los mártires, ¿no? Como George Fox, por ejemplo, y otros, que cuando Pedro murió, él tenía un poco de temor de morir. Y entonces él estaba saliendo de Roma, y cuando él estaba saliendo de Roma, él se topó a alguien que no reconoció. Y esa persona venía de frente, Pedro iba de salida, y esa persona venía de frente y le dijo, ¿a dónde vas, Señor? Y este extraño le contestó, voy a Roma a morir otra vez. Entendió que era el Señor. Y dice la historia que Pedro se regresó y Pedro murió crucificado y él pidió ser crucificado de cabeza. Eso es lo que relata la historia. Porque el Señor le dijo, sígueme, y a partir de este momento Pedro entendió que seguir al Señor consistía en tomar una cruz, seguir al Señor, renunciar a nuestra vida para vivir para el Señor. En el Evangelio, hermanos, la vida se gana perdiéndola. Así es como se gana la vida en el Evangelio, perdiéndola. El que perdiere su alma, despreciando al mundo, es el que gana la vida eterna. La vida en Cristo, hermanos, se vive mejor vaciándola del mundo. Vaciándola del mundo y llenándola de Dios. Todo aquel que llene su vida del mundo no disfrutará la vida plena en Cristo Jesús. Clemente de Roma decía que Pedro se arrepintió de tal modo de haber negado al Señor Jesucristo, que cada vez que cantaba un gallo y él oía el canto del gallo, él lloraba amargamente puesto de rodillas. Thomas Brooks, un puritano, decía, oh almas, podéis pecar fácilmente como los santos, pero ¿pueden arrepentirse como los santos? Porque muchas veces usamos las fallas de los grandes hombres de Dios o de los hombres de Dios de la Biblia para decir, sí, él lo hizo. Pero también tienes que aprender a arrepentirte como él se arrepentía de su pecado. Y por último, el discípulo amado. Leemos los versos que nos faltan, Juan 21, 20 al 25. Volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú.
Entonces este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pero espérense que vamos a analizarlo, ¿no? Pero es breve, ya terminamos. Solamente detallitos, ¿no? Como por ejemplo, esta mala interpretación de que Juan nunca iba a morir. Eso sí es un rumor en el siglo I y en los primeros siglos de la iglesia fuerte. De hecho, hay gente que hasta la fecha lo cree, que el apóstol Juan está vivo. En serio, métase a internet, cada locura basado en esto. Cuando aquí está la explicación de qué significa. ¿Qué significa? Significa, y si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? O sea, en otras palabras, no te preocupes por Juan, tú sígueme tú. Pero también es importante entender que aquí se tira por el suelo esa creencia de que Juan 21 no es inspirado, porque Juan mismo dice, yo soy el que da testimonio de estas cosas. Y es más, hay muchas otras cosas también que yo no estoy escribiendo. Muchas otras cosas que él hizo. Porque si se escribieran, dice, una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros. Ahora le voy a dar una explicación correcta de esto. Y es que Juan está haciendo uso de una hipérbole para decir que Jesús hizo muchas cosas. Pero no es literalmente que no cabrían todos lo que Jesús hizo en el mundo si se tuviera que escribir. Eso no es lo que realmente significa. Lo que quiere decir acá es que lo que está escrito es todo lo que es suficiente para nuestra fe y nuestra conducta cristiana. Eso es todo. Usted sabe que, por ejemplo, no está escrito todo sobre Jesús. Mucha gente dice, ¿qué hizo Jesús desde los 12 años cuando hizo su bar mitzvah, que fue la última vez que se le aparece en los evangelios, hasta los 30 que se manifiesta en público y comienza a hacer su ministerio? Muchos dicen que fue a la India, que aprendió a hacer curaciones, que aprendió magia y un montón de mentiras. La realidad es que sí, Jesús hizo muchas cosas en ese periodo de tiempo, pero las que están escritas son suficientes para nuestra salvación y suficientes para cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Así que este es el fin. Terminamos. Vamos a orar. Amén. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.